Mis hermanos, es una bendición una vez más compartir la bendita palabra del Señor con cada uno de ustedes, dándoles la cordial bienvenida, y también a nuestros hermanos que están en plataforma queremos también darles la cordial bienvenida. Hoy quiero compartir con ustedes este pasaje de la palabra del Señor en el Evangelio de San Juan. Un pasaje muy conocido. Vamos a leer algunos versículos. Y por favor, San Juan capítulo 3, para poder atesorar la palabra del Señor en nuestros corazones. Vamos a leer versículo 1, 2, luego nos vamos al 16 para finalizar al 35, para ver la relación que hay de estos versículos y aprender grandes verdades de la palabra del Señor. Y nos dice de esta manera: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Esto vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por favor, quiero que leamos versículo 34, 35, 36. Dice de esta manera: el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hermanos, el Evangelio de San Juan en su capítulo 3 es un pasaje muy especial, y hoy quiero compartir con ustedes sobre este tema, la revelación del amor divino. Sobre este tema quiero compartir con cada uno de ustedes sobre la revelación del amor divino. En este mes, el mes del cariño para el mundo, todo mundo quiere revelar la locura del amor de varias formas, de varias maneras. Tristemente es un amor pasajero, lleno de emociones y condiciones, que tarde o temprano entenderá el hombre que es un amor temporal. A diferencia de la revelación del amor divino, ¿qué aprendemos? ¿Qué revelan las Escrituras? Es lo que hoy la palabra del Señor quiere llevarnos para reflexionar y atesorar su bendita palabra en nuestros corazones. Hoy la palabra del Señor quiere enseñarnos sobre la revelación del amor divino. Y hay una primera verdad cuando nosotros pensamos en los diferentes pasajes que hay de esta porción bíblica. Podemos notar, mis queridos hermanos, una primera verdad en relación a este versículo. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en sus manos. Cuando vemos este versículo en conexión con el versículo 13, en conexión con el versículo 17, cuando nosotros vemos este pasaje y leemos el 31, 32, podemos darnos cuenta, mis hermanos, que esta gran verdad, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. La revelación del amor divino, la primera verdad que nos enseña es una revelación del Padre al Hijo. Si es una revelación del Padre al Hijo, es la primera verdad fundamental que encontramos aquí en esta porción de la palabra de Dios. Juan sabía que Jesús vino del cielo como Hijo de Dios. Y ni aún los religiosos atestiguaban con esta gran verdad. Es el caso de Nicodemo. Cuando nosotros vemos a la luz de la palabra del Señor,
podemos darnos cuenta que por esta razón Dios estaba revelando su amor como Padre al Hijo. La revelación del amor de Dios como Padre al Hijo eran las palabras de Jesús como las palabras de Dios mismo. El amor del Padre al Hijo también nos revela que tenía la plenitud del Espíritu Santo. Esta relación que hay de estos pensamientos en este pasaje de la palabra del Señor, Juan empieza por afirmar la revelación de supremacía de Jesús. Si queremos una información, tenemos que acudir a la persona que la tiene. Si queremos información acerca de una familia, la obtendremos de primera mano solamente de uno de los miembros de esa familia. Si queremos información sobre una ciudad, la recibiremos de primera mano solo de alguien que viva o haya estado ahí en ese lugar. De la misma manera, si queremos información acerca de Dios, solo la podremos obtener de la revelación del amor divino del Padre al Hijo de Dios. Esta es la gran verdad que encontramos acá en las Escrituras. Y si la queremos acerca del cielo y de la vida que se vive ahí, solo la podremos recibir del que vino de ahí. Y esta es la revelación del amor divino del Padre al Hijo, para demostrarnos esta gran verdad, que la revelación del amor divino es una revelación del Padre al Hijo. Esta gran verdad nos ayuda a entender que cuando Jesús habla de Dios y de las cosas celestiales, dice Juan, no habla de segunda mano, sino nos cuenta lo que ha oído y visto. Cuando nosotros vemos esta gran verdad, podemos darnos cuenta que Él ha oído y visto por sí mismo, porque estaba a la diestra de Dios Padre. Para decirlo simplemente, como Jesús es el único que conoce a Dios, es el único que puede comunicarnos los hechos acerca de Dios, y eso es lo que es el Evangelio, la revelación del amor divino, que es una revelación del Padre al Hijo. Esto es una gran verdad fundamental. Lo que le da pena a Juan es que sean tan pocos los que acepten el mensaje que nos ha traído Jesucristo. Pero cuando uno lo recibe, atestigua el hecho de que en su fe la palabra de Dios es verdad. En el mundo antiguo, si una persona quería autentificar o autenticar un documento, como por ejemplo un testimonio o un tratado, le ponía su sello al pie. Ese sello era la señal de que él estaba de acuerdo con el contenido del documento y lo consideraba fidedigno y efectivo. De la misma manera, cuando alguien acepta el Evangelio, afirma y pone su sello, atestiguando que cree que lo que Dios dice es cierto. De esta forma es la revelación del amor divino del Padre al Hijo, revelado en las Escrituras, atestiguando hasta el día de hoy la bendita palabra del Señor. Y Juan prosigue: podemos creer lo que nos dice Jesús porque Dios derramó en él su espíritu en plenitud, sin reservarse nada. Hasta los mismos judíos decían que los profetas recibían de Dios una cierta medida del espíritu, pero la totalidad del Espíritu estaba reservada para el escogido del Dios Altísimo. Ahora bien, según la manera de pensar de los judíos, el Espíritu de Dios tenía dos misiones. La primera era revelar a la humanidad la verdad de Dios, y la segunda, capacitar a los seres humanos para reconocer y entender esa verdad cuando venía a ellos. Esto era el pensamiento de los judíos, para que nosotros podamos ver lo que acá hay en el fondo de la palabra del Señor. Es decir, que el Espíritu estaba en Jesús de la manera más completa y perfecta. Es decir, que Jesús conocía y entendía perfectamente la verdad de Dios, que su amor es revelado del Padre al Hijo. Para decirlo de otra manera, escuchar a Jesús es escuchar la misma voz de Dios para entender la revelación del amor divino del Padre al Hijo.
Y esto nos ayuda a comprender, mis hermanos, esta primera gran verdad según el enfoque bíblico, que la revelación del amor divino es una revelación del Padre al Hijo. Esta es una primera verdad que encontramos acá en las Escrituras. Cuando nosotros logremos entender esta primera verdad, podemos darnos cuenta cómo Dios se ha revelado en la historia del mundo. Pero hermanos, tenemos otra gran verdad a la luz de la palabra del Señor en relación a nuestro tema, la revelación del amor divino. Juan 3:16 es un pasaje muy conocido para que nosotros podamos reflexionar en ella, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La revelación del amor divino también, mis hermanos, la segunda verdad que encontramos acá, es una revelación de Dios al mundo. Si es una revelación de Dios al mundo, aquí el amor de Dios al dar a su Hijo por el mundo, tanto amó Dios al mundo tan verdaderamente y tan ricamente para hacernos reflexionar y meditar. Hombres, mirad y maravillaos que el gran Dios ame a un mundo tan indigno, pecaminoso y lleno de tinieblas. Dios, demostrando su amor en el mundo, estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, y solo de este modo el hombre podía salvarse. El amor de Dios por el mundo demuestra el medio de su amor para enseñar al hombre que en ningún otro hay salvación. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Le da énfasis a la misión del Hijo, es motivado por el amor supremo de Dios hacia el mundo malvado y pecaminoso de seres humanos que se encuentran en rebelión contra Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Si la misión del Hijo es motivada por el amor supremo de Dios, sabiendo la condición de este mundo, la expresión de tal manera resalta la intensidad o grandeza de su amor. El Padre entregó a su Hijo único para que muriera en beneficio y representación de hombres pecadores, para que se rindan a los pies de Cristo. Presenta la clase de amor que es de Dios. Lo entregó en la cruz, ya que esto le exige para redimir a la humanidad, ya que esto era la única manera. Por este versículo nos dice que todo empezó en Dios. Fue Dios el que envió a su Hijo porque amaba hasta tal punto a la humanidad entera. No habría evangelio ni salvación si no fuera por el amor de Dios al mundo. Nos dice que el manantial de la vida de Dios es el amor. Si nosotros nos ponemos a pensar en estas grandes verdades, se podría predicar una religión en la que Dios contemplara a la humanidad sumida en la ignorancia, la indigencia y la maldad y dijera: voy a demandarlos, los disciplinaré y castigaré a ver si aprenden. O se podría pensar que Dios está buscando la sumisión de la humanidad para satisfacer sus deseos de poder y para tener un universo completamente sometido. Quizás algunos piensen de esta manera, pero no es la idea que tenemos acá. Pero lo tremendo de este versículo es que nos presenta a Dios actuando no en provecho propio, sino al nuestro. No para satisfacer su deseo de poder ni para avasallar al universo, sino movido por su amor al mundo. Cuando nosotros entendamos la diferencia que hay acá en estos pensamientos, podemos darnos cuenta, mis hermanos, que Dios no es un monarca absolutista que tratara a las personas solamente como súbditos obligados a la más absoluta obediencia, sino un padre que no puede ser feliz hasta que sus hijos desagradecidos y rebeldes vuelvan al hogar, comprendiendo el amor de Dios más allá de lo sobrenatural. Dios no azota a la humanidad para que se les someta, sino la anhela y soporta para ganar su amor.
los inamables, los que no tienen nada, que los ame, los que aman a Dios, los que no se acuerdan de Él, los que descansan en el amor de Dios, los que desprecian a Dios, los que desprecian el amor de Dios revelado en la persona de Cristo y su palabra. Todos están incluidos en este pensamiento. Todos están incluidos en el amor al mundo universal de Dios. Hay un gran pensador que marcó la historia en el desarrollo de la vida cristiana. Este pensador bíblico lo decía de esta manera: Dios nos ama a cada uno de nosotros como si no hubiera más que uno a quien amar, y así a todos. De esta forma, la revelación del amor divino es una revelación de Dios al mundo. Cuando nosotros vemos este pasaje, entonces, porque de tal manera amó Dios al mundo, podemos darnos cuenta de esta gran verdad, mis hermanos, que la revelación del amor divino también es una revelación de Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Esta forma que presenta la palabra del Señor, mis hermanos, nos contesta las grandes verdades que hay en la Biblia. Si me acercó a alguien y me dice: pastor, si Dios sabía que el hombre iba a pecar, ¿por qué crió al hombre? Pastor, si Dios sabía que el mundo iba a pecar, ¿por qué crió a la humanidad? Pastor, si Dios sabía que el hombre iba a tener dificultades, ¿por qué lo crió? Y el único pasaje que nos expresa esta gran verdad es que todo lo que existe, todo lo que vemos, todo lo que está alrededor de nosotros, solo hay una respuesta para poder nosotros atesorarlo en nuestro corazón. Todo lo que existe, hermanos, el reino visible y invisible y la corona de la creación que es el hombre, todo existe sencillamente por el amor de Dios. Un amor inmerecido. Pero esto es lo que nos está diciendo la palabra del Señor, la revelación del amor divino. Y hemos aprendido, mis hermanos, que es una revelación del Padre al Hijo, pero también es una revelación de Dios al mundo, para que nosotros podamos ver los conceptos que hay acá en la bendita palabra del Señor. Y yo quisiera, hermanos, que también notemos a la luz de la palabra del Señor lo que dice Juan 3:16 en la última fracción, que nos dice: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando nosotros pensamos en esta otra fracción de la Biblia, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, la revelación del amor divino, mis hermanos, la otra gran verdad es que también es una revelación de Dios a los creyentes. Si es una revelación de Dios a los creyentes, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La revelación del amor de Dios a los creyentes inicia porque Jesucristo vino a salvarnos y perdonarnos, para que no muriéramos por la sentencia de la ley, y recordar que solo por la fe y el arrepentimiento nosotros podemos encontrar a Jesucristo y el amor de Dios en nuestros corazones. Entonces la bendita palabra del Señor nos enseña que la revelación del amor divino es una revelación de Dios a los creyentes. Por eso el amor de Dios a los creyentes es para enseñarnos que, habiéndolo dado Dios para que fuera nuestro profeta, sacerdote y rey, nosotros debemos darnos para ser gobernados y enseñados y salvados por Él solo a través de la fe en Jesucristo y el arrepentimiento, que son las grandes verdades que hay en la Biblia. He aquí el gran beneficio del Evangelio, que quiere que crea en Cristo. Y tal y como nos enseña la palabra del Señor, el que cree en Jesucristo no perecerá, sino tenga vida eterna. De este modo se demuestra la revelación del amor divino a los creyentes. El que cree en Cristo no es condenado.
Aunque ha sido un gran pecador, no se le trata según lo que merecen sus pecados. Por eso Romanos 5:5 nos enseña la revelación del amor divino de Dios a los creyentes. Este texto nos dice de esta manera: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esto es la experiencia real del creyente en el momento de su conversión. Aquí tenemos un cambio bendito. Un cambio bendito ocurre en el estado del pecado cuando llega a ser un creyente verdadero. Haya sido lo que fuere o lo que fuera, siendo justificado por la fe en Cristo, tiene paz para con Dios según las Escrituras. El Dios santo y justo no puede estar en paz con un pecador mientras está bajo la culpa del pecado. La justificación elimina la culpa y así abre el camino para la paz en la vida del creyente. Aquí notamos la revelación del amor divino de Dios a los creyentes en Cristo. Esto es por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de Él como gran pacificador, el mediador entre Dios y el hombre. El feliz estado de los santos es el estado de gracia en la vida de ellos. Somos llevados a esta gracia solo por la revelación del amor divino de Dios a los creyentes, por la fe en Jesucristo y el arrepentimiento. Eso enseña que no nacemos en este estado porque traemos una naturaleza pecaminosa. No podríamos llegar a ese estado por nosotros mismos, sino que somos llevados a Él como ofensores perdonados, solo por la fe en Cristo y el arrepentimiento. Si Dios no busca al hombre, si no toma la iniciativa de buscar al hombre pecador, nadie sería salvo. Porque el hombre, lejos de buscar a Dios, se aleja del Señor y se opone a su palabra y a su voluntad. Entonces la palabra del Señor nos está enseñando que la revelación del amor divino es una revelación de Dios a los creyentes. ¿Qué es lo que sucede cuando esto sucede? Es lo que nos está explicando la palabra del Señor. Y nos ayuda a entender que ahí estamos firmes en Jesucristo. Una postura que denota perseverancia. Estamos firmes y seguros por la bendita palabra del Señor, tal y como la palabra de Dios nos lo recuerda. Jesús lo decía de esta manera: nadie me los arrebata, nadie me los quita, son míos, sostenidos por el poder de Dios. Estamos ahí como hombres que mantienen su terreno sin ser derribados por el poder del enemigo, porque la revelación del amor divino es una revelación de Dios a los creyentes, sostenidos por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y los que tienen la esperanza de la gloria de Dios en el mundo venidero tienen suficiente para regocijarse en Él desde ahora, desde el momento en que encuentran a Jesucristo. Es una manera de expresarse humanamente, pero realmente es Dios el quien ha tomado la iniciativa de esa búsqueda. La tribulación produce paciencia, no en sí misma ni de por sí, pero la poderosa gracia de Dios obra en la tribulación, revelando el amor divino de Dios a los creyentes en medio de esta experiencia. Los que sufren con paciencia tienen la mayoría de las consolaciones divinas que abundan cuando abundan las aflicciones desde la experiencia en este mundo. Porque desde la experiencia en este mundo es cuando el hombre tiene la oportunidad de entregarse a Jesucristo. Obra una experiencia necesaria para nosotros. Esta esperanza no desilusiona, porque está sellada con el Espíritu Santo como espíritu de amor. Derramar el amor de Dios en los corazones de todos los santos es obra de gracia del Espíritu Santo bendito, revelando el amor divino de Dios a los creyentes a través de la obra del Espíritu Santo en el creyente. Y mis queridos hermanos, el recto sentido del amor de Dios por nosotros y en nosotros
no nos avergonzará en nuestra esperanza, ni por nuestros sufrimientos por Él, porque solo así la revelación del amor divino es una revelación de Dios a los creyentes. Entonces, cuando nosotros miramos este pasaje de la palabra del Señor, podemos darnos cuenta, mis hermanos, de manera muy clara estas tres grandes verdades que hoy nos ha dejado en nuestros corazones. Que la revelación del amor divino es una revelación del Padre al Hijo. Es la primera verdad para entender el amor de Dios. Pero también es una revelación de Dios al mundo, para entender cómo Dios demuestra su amor a un mundo que vive en tinieblas y buscándolos para rescatarlos de sus delitos y pecados. Pero también nos enseña que es una revelación de Dios a los creyentes. Cómo obra Dios en la vida de aquellos que caen rendidos a los pies de Jesucristo. Para entender lo que dice el texto bíblico, hermanos, de acuerdo a Juan 3:16. Tal y como hoy nos ha revelado su bendita palabra, para que nosotros podamos atesorarlo en nuestro corazón, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta experiencia que empieza con la conversión nos ayuda a entender que solo la fe en Jesucristo y el arrepentimiento nos puede revelar estas grandes verdades que hoy nos ha enseñado la palabra de Dios. La revelación del amor divino. Si es una revelación del Padre al Hijo, si es una revelación de Dios al mundo, si es una revelación de Dios a los creyentes, hermanos, nosotros estamos acá por esta gran verdad que nosotros hemos aprendido, mis hermanos, que la revelación del amor divino ha sido una realidad en nuestras vidas. Porque un día Dios nos alcanzó demostrando su amor, alcanzándonos solo a través de la fe en Cristo y el arrepentimiento. Estas tres grandes verdades nos ayudan para que nosotros podamos tener mucha precaución, mis hermanos, para poder enseñarnos sobre la revelación del amor divino, que es de Dios al Hijo, que es de Dios al mundo y que es de Dios al creyente. Y bienaventurados aquellos quienes son parte de esta revelación del amor de Dios sobre esta tierra. Hermanos, el mundo celebra en este mes el amor. Amor con condición, a veces amor egoísta, pero temporal. Pero la palabra del Señor nos recuerda que está la revelación del amor divino, que es para todos los tiempos, para todas las generaciones, porque es eterno y porque siempre está buscando al hombre en sus delitos y pecados para que caiga rendido a los pies de Jesucristo. Pero estas son las tres grandes verdades que hoy nos ha enseñado la bendita palabra del Señor. El punto, hermanos, para esta preciosa hora. Realmente, hermanos, la revelación del Padre al Hijo, de Dios al mundo, de Dios al creyente, es una realidad en nuestro corazón y en nuestra mente. Solo pensemos un poquito que Nicodemo llegó con Jesús sin conocer estas grandes verdades, y él conocía mucho de la Escritura, pero no conocía lo que Jesús le estaba diciendo, que la revelación del amor divino es revelación del Padre al Hijo, de Dios al mundo y de Dios al creyente. Nicodemo no entendía esto y no logró entender ni aún que Jesús le haya explicado de varias formas según lo que tenemos en el pasaje. Lo hermoso, hermanos, es de que nosotros tenemos esa bendición si hemos encontrado ya a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Porque la revelación del amor divino es real en la vida de los creyentes en Cristo Jesús. Si hay alguien, hermanos, que siente en su corazón
pastor, ese amor yo no lo tenía tan claro, tan cierto, o no lo había entendido, pero hoy quiero esa revelación del amor divino. Si es del Padre al Hijo, Él vino a encarnarse. Si es de Dios al mundo, Dios lo demostró a través de su Hijo. Y si es de Dios a los creyentes, es que el pecador se rinda ante los pies de aquel que vino a encarnar el amor de Dios en el mundo. ¿Hay alguien que le quiere decir a Jesús: Jesús, yo quiero que tú seas mi Señor, mi Salvador? Porque el amor de Dios Padre tiene vida en ti. Porque la revelación de Dios al mundo es para que te conozcan a ti. Porque la revelación de Dios a los creyentes es para que el hombre caiga a los pies de Jesucristo y de nadie más. Jesús, yo quiero la revelación de tu amor divino, que sea completo en mi vida, para que entienda tu gracia y tu misericordia. ¿Hay alguien en esta preciosa mañana que le quiere decir a Jesús: Jesús, yo quiero rendirme a tus pies, porque quiero la revelación del amor divino en mi vida? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien que le quiere decir a Jesús: Jesús, yo quiero ese regalo hermoso que tú has venido a demostrar al mundo, para que hayan creyentes en ti? Yo quiero ser un creyente más, rendido a tus pies. O alguien que le quiere decir a Jesús: Jesús, ese amor es muy diferente a lo que vive el mundo, y estoy más influenciado en el amor del mundo que en el amor tuyo. Yo quiero que me perdones, porque practico un amor muy egoísta, un amor que está lejos de este amor. Y aunque ya soy cristiano, he sido tentado en practicar un tipo de amor muy condicional y no un amor como aquí revela la bendita palabra de Dios. Si no hay nadie, quiero suplicarles a que inclinen su rostro y vamos a orar agradeciéndole al Señor por la revelación del amor divino, del Padre al Hijo, de Dios al mundo y de Dios a los creyentes, para que Dios siga obrando. Señor que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Bendice, oh Señor, a mis hermanos quienes se hicieron presentes. Los que no lo pudieron hacer, dales una oportunidad más. Gracias, oh Señor. También bendice a mis hermanos que están en plataforma. Gracias porque una vez más nos da la oportunidad de glorificarte. En Cristo Jesús te pedimos y te suplicamos. Amén y amén.